Hola, ¿qué tal? Este siguiente video es para la materia Estadística Inferencial 2 de la carrera Ingeniería Logística, materia impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. El tema: diseño de experimentos. ¿Qué es un diseño de experimento factorial? ¿Cuáles serían sus ventajas? Bueno, se pueden analizar varios factores a la vez: ahorro de tiempo y dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores y se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Aquí tenemos un pequeño diagrama que es entradas controladas, X'(S) pasa hacia el proceso, que se representa con la letra Y igual a la función de X, y por último tenemos las salidas claves, Y'(S). ¿Cuándo utilizar los diseños factoriales? Estimar el efecto de cada factor en respuesta. 2. Estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta. 3. Probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta. Y 4. Conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Definiciones. Corrida. Se define como cada condición experimental. Observación. Se define como cada medición de respuesta. La réplica. Duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores. Incluye las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. 1. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles. Y 2. Cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. Ejemplo: factor A tiene dos niveles, que viene siendo estos puntos de aquí, y el factor B tiene tres niveles, que viene siendo 1, 2 y 3. Aquí tenemos de dos niveles y aquí tenemos un diseño factorial general. Pasos a seguir para el diseño de experimentos factoriales. Bueno, es 1. Definir el problema. 2. Seleccionar las variables de entrada, que serían los factores y sus rangos. 3. Seleccionar la variable de salida, que sería la respuesta. 4. Seleccionar el diseño experimental. 5. Realizar el experimento. 6. Analizar los resultados estadísticamente. 7. Verificar resultados realizando corridas de confirmación. Y 8. Plantear conclusiones y recomendaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Adición de pintura en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adición de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de impresión y el nivel de presión del aerosol que maximiza la adhesión. Los factores imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Como podemos ver en esta tabla, tenemos tres columnas, y en la primera columna, en su primer renglón, están los factores, está el nivel y el tipo, y está el nivel y tipo. En el factor aquí tenemos que es el imprimador en el segundo renglón, de tipo 1 y tipo 2. Y en el tercer renglón tenemos la presión, son 310 kilopascales y 380 kilopascales. O sea, tenemos de un tipo de imprimador, o sea, podría ser de una marca diferente al otro, y esta marca puede utilizar una presión de aerosol de 310 kilopascales. En este caso son aires. El aire pues se mide. Dice realizar 4 réplicas. Como pueden ver, aquí tenemos los datos del experimento. En la columna del imprimidor, pues el tipo 1, 2 del tipo 1, 2 del tipo 2, la presión a la que se ejecutó y la adhesión son los valores de que nos dio con esta presión. Esta es la adhesión.
O sea, imagino que miden en el experimento una especie de medición de para los para ver qué tanto se adhiere la pintura, ¿no? Al carro, a la carrocería. Entonces son los valores distintos que nos dio el ejercicio, y estas son las cantidades de ejecución que se hicieron con respecto al tipo 1 y al tipo 2. Diseño factorial. Aquí utilizando la herramienta Minitab, y aclaro una cosa, este ejercicio está explicado más detalladamente por el profesor en uno de sus videos. Yo lo hago de manera pues general para poder identificar las herramientas que nos muestra Minitab. Ya si lo quieren profundizar un poquito más, pues el maestro tiene su canal, que es su dirección, para poderlo comprender más a fondo. Entonces aquí lo que se trata pues es ver que para estos diseños experimentales factoriales la herramienta que vamos a utilizar es un DOE, o comúnmente en la empresa le dicen un DOI, así se refieren a él en producción los ingenieros de manufactura. Y van a hacer un DOI de tal proceso, de tal estación de trabajo, o de tal proceso de manufactura de algún producto. En fin, ellos les ayuda esa herramienta para crear simulaciones de que si está bien, qué tanto afecta la temperatura, o el ambiente, o X cosa, ¿no? Dicen, no, aquí puse una nota, primero se diseña el estudio de los factores, o sea, esta opción no se utiliza así nada más. Primero, todas las demás opciones, cuando uno utiliza el DOI factorial, las demás opciones están apagadas y tenemos que crear el diseño de factor. En este caso, aquí nos piden que diseñemos, y tenemos el factor A y el factor B, que el nombre va a ser imprimador, y la presión, o sea, qué tanto afecta la presión al compuesto ¿no? En el factor A pues va a ser de tipo texto, porque tenemos tipo 1 y tipo 2. Podría ser marca de aerosol 1, marca de aerosol 2, ¿no? Y en las presiones pues sí tenemos un valor numérico, porque estamos midiendo la presión del aire, la salida. Después, una vez teniendo esto, ya vamos a crear los que son los factores. Presionamos en este botón y nos vamos a las corridas, que en este caso aquí por default nos aparece 1, pero si se fijan pues el ejercicio nos pide realizar 4 réplicas, por eso aquí se cambia la opción. Una vez que ya tenemos esto diseñado, nuestro factorial, o creado nuestro diseño experimento, entonces ya nos activa las demás opciones. Y entonces otra vez nos vamos al DOI o DOE factorial, y nos vamos a hacer el análisis factorial del diseño. En este caso, pues en base a los datos que se meten, pues ya nos arroja una tabla de barras de manera vertical, perdón, horizontal, de manera horizontal. Y pues aquí nos dice que el A es el imprimador, el B es la presión, y este es ambos, ¿no? Esta es un límite de 2.179. Pero para llegar aquí, pues primero tenemos que agarrar lo que es el adhesivo, y luego después nos vamos a la parte de gráficas. En este botón nos aparece esta ventana, le ponemos normal y le ponemos half normal, y esta opción nos activa todas estas opciones de aquí, por eso nos da todo este dato de acá. Después de ahí pues vemos lo que son las gráficas, las gráficas de punto, las gráficas de barras, la gráfica de la pendiente, la de residual. Nos vamos al tipo de imprimador, la presión 345. Y aquí en este análisis que hace el propio programa, nos dice que es un análisis de varianza, donde el modelo 3 tiene un ajuste de .984, un ajuste de .328, un F-value de 24.0 y un P-value de 0.
El imprimador y la presión, este es un efecto lineal, este son de dos vías, interacción de dos vías, imprimador y presión, los errores y el total, ¿no? Eso es 15 veces 1.14. Aquí tenemos que el código de coeficientes, constantes, que son los términos, los efectos, los coeficientes, coeficiente de SE, el t-value, el p-value, imprimidor, presión, y pues el adhesivo 5.33 más 0.579, el imprimidor menos 0.001 impresión. Y ya estos datos nos ayudan a saber si realmente afecta la presión a un tipo de imprimador, o sea, variando la presión, qué tanto nos puede afectar entre una marca y otra. Más que nada se trata de identificar hacer pues el experimento y ver antes de aplicarlo, ¿no? En la línea de producción. El adhesivo máximo es de 5.0 en Y 0.85. La presión de 380. El imprimidor tipo 2 380, tipo 2 310, tipo 1 310. Entiendo o trato de comprender esta situación de que el imprimador 1 y el imprimador pueden trabajar, el 1 y el 2 pueden trabajar a la misma presión, no necesariamente tiene que ser a 380 para el tipo 2. Entonces esto quiere decir que podríamos utilizar los dos tipos y estandarizar nuestra presión en pascales, ¿no? 310 kilopascales. Para eso es que nos funciona este tipo de experimentos. Como pueden ver, pues aquí también utilizamos la herramienta de las tablas, descripción estadística. Este está interesante porque hay varias opciones que tenemos que utilizar para llegar a un resultado, ¿no? No son como las demás herramientas que podemos activarlas y meter los datos y luego ya nos da alguna barra, nos da algunos puntos y no hay que estar indagando tanto en algunas opciones, pero en este caso pues sí está un poquito más larguito, más interesante, ¿no? Aquí en las categorías de las variables pues tenemos que para for rows los renglones ponemos el imprimidor, para la columna la presión, vamos a comparar estos dos. Nos vamos a las variables asociadas, le damos clic en means o medir y pues ya nos da la, 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 la tabla esta, ¿no? Donde el tipo 1, imprimidor a 310, la columna 380, estas son las presiones y estas son ambas presiones. El tipo 1 tiene un efecto de 4.473, 4.400, 4.436. O sea, en 4 corridas, esto fue lo que nos dio a 310. Este fue lo que nos dio a 380. Y las dos nos dio un promedio de 4.443. Entonces, quiere decir que no afecta tanto, ¿no? Aquí tenemos en el otro imprimidor tipo 2, tenemos 5.0 en 4 corridas, nos dio eso. Y luego después a 380, 4 corridas nos dio 4.8 y en ambas haciendo un promedio de 4.9. Y ya de aquí se combinan todas. 4.7, 4.6 y 4.6 el promedio en un total de 16 corridas. La adhesión igual, la medición es igual al conteo. Bueno, esto es nuestras pantallas, pero tenemos que utilizar nuestro equipo de Minitab. Permítame tantito. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro programa Minitab. Aquí ya yo cargué previamente los datos, ya los tengo aquí cargados de lo que es la parte del ejercicio, los datos que nos dan aquí. Entonces, básicamente lo que se trata esto pues es de practicar con unas herramientas.
Ya con el tiempo, conforme uno lo va practicando en el trabajo, en los procesos, a los que les toque trabajar en la parte de manufactura, eh, pues son herramientas que se utilizan comúnmente. Entonces ya con la práctica y el tiempo, pues ya vamos a poder definir con mayor claridad qué es lo que nos dice en cada dato, ¿no? Y qué es lo que nos representa realmente en un proceso. Entonces, aquí pues, como les comento, básicamente se trata de practicar con las herramientas, conocerlas un poco y darnos una idea para qué funcionan. En este caso, pues el ejercicio nos pide que nos vayamos a la opción DOI, que es como comúnmente lo conocen en el ámbito empresarial, en el ámbito de la manufactura, o DOE en español, ¿no? Entonces nos vamos al factorial. En este caso, como yo ya tengo mi diseño pues previamente hecho, pues ya me da todas las opciones. Y como les comentaba anteriormente, cuando uno lo va a hacer de cero, pues como ven aquí no te aparece ninguna opción activada, lo tienes que crear. Y estos son los pasos, estos son los datos que vamos a decirle que tome. Lógicamente pues tienen que estar primero aquí en la hoja de Excel que tiene el Minitab para que los pueda tomar de ahí. Ya una vez que los tomó, la siguiente que hay que tener, pues la siguiente herramienta que hay que utilizar, pues es el análisis factorial, ¿no? Entonces nos vamos a estadística, a DOI, factorial y ya nos vamos a esta opción que es el análisis factorial de diseño. Regularmente pues no aparece nada aquí, pero como yo les vuelvo a repetir, ya lo tenía grabado, entonces ya lo tenemos aquí eh, impreso. Y pues nos pide también que activemos algunas opciones para que nos dé esta gráfica. Nos vamos a la opción gráfica y aquí ya tenemos igual como les comento, estas dos opciones vienen en blanco, yo las activo. Esta opción regularmente igual viene así en esta forma, pero pues yo le doy aquí y ya me agarra todas las opciones sin necesidad de estar haciendo esto, ¿sí? Sino que de una sola cliqueada pues ya nos activa todo. Y ya en ese momento le damos OK aquí. Y pues aquí están las gráficas que les mencionaba, ¿no? Que es esta la de barras, que es la principal. Si aquí tenemos la gráfica de barras nos da un valor de 13.12. El tipo B nos da un valor de 5.0 y entre ambas mediciones nos da un valor de 0.87. Es como un promedio. Efecto estandarizado le llaman. Y luego tenemos pues la de puntos, lo que se acerca más al cero, lo que se aleja más, son puntos residuales. Aquí tenemos que a ver, este punto que está más alejado mide menos 0.17 en la escala de los negativos y este nos da 0.125 con un ajuste de 4.32 y este nos da 4.32. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos analizar los datos más detenidamente. Y, algo muy importante es de que, o lo que yo he estado viendo, uno puede ver un montón de numeritos y símbolos, puntos y gráficas, ¿no? De alguna manera pues tratamos de interpretarlos simulando algo, pero creo que la comprensión de esto viene más bien cuando ya estás en el campo laboral. Todos esos datos que representan físicamente, ¿no? Entonces, ahorita como que es un poquito confuso tratar de explicarlo porque no te lo imaginas qué es lo que, o sea, te dicen el caso, pero no hay como verlo físicamente, ¿no? Y ya poder uno correlacionar estos datos con lo que queremos, averiguar. Entonces, pues como les comento, más que nada es saber utilizar las herramientas, ¿no? Entonces seguimos para llegar a este análisis que el propio programa nos muestra. Tenemos que irnos a la parte de predictivo.
Vamos a las tablas. Nos vamos a esta opción. Bueno, déjenme ver primero la parte de bueno, responses optimizer, maximizer, estos puntos. A ver, déjenme, vamos a practicarlo. Vamos a ver aquí en DOE. En esta análisis, no, aquí no. Análisis de variabilidad, response optimizer es en esta opción. Le damos aquí en esta estrellita y pues aquí ya le damos, podemos poner maximizar o minimizar o darle en el target. Pues vamos a ver maximizar. En el setup aquí están el bajo, el punto, el alto, la media, no, el target 5.38. Le damos ok. Las gráficas, damos ok en las opciones. Tipo 1, imprimidor, tipo 1, no, un grado de confianza 95. La temperatura, me está pidiendo temperatura. Ah, bueno, es que este es de otro, de otro ejercicio. Y pues como pueden ver aquí tenemos esta gráfica donde nos dice el tipo de adhesión máximo 5.25 en una temperatura de 30 grados, pero esto es el siguiente ejercicio, ¿no? Que es relacionado con lo mismo. Pero podemos utilizar, o sea, utilizar el optimizador para realizar las pruebas de adhesión. ¿No? Que sí, bueno, aquí no me lo bajo. Y como pueden ver, pues aquí nos dice que practiquemos con lo que son las tablas. Ahora nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a tablas. Nos vamos a ir a la parte de descripción estática en las tablas. Aquí tenemos lo que es imprimidor y presión. Esto es del siguiente ejercicio. Entonces aquí lo quitamos porque estamos comparando la presión con respecto al tipo de imprimidor, o sea, ¿cómo se llama? La calidad de presión, de imprimidor, perdón. Ah, qué raro, no me da la opción. Vamos a ver. Ok, es que estoy agarrando los datos del otro ejercicio. Aquí algo muy importante que me di cuenta, bueno, a lo mejor ustedes sí lo pueden resolver, yo no, pero es, por ejemplo, tuve que hacer dos proyectos por lo mismo de que de que el ejercicio se tienen que hacer dos proyectos pues para esto. Ahora vamos a abrir el otro que dice proyecto 5. Vamos a ver las presiones. No me da la temperatura y las medidas. ¿Qué habrá pasado? A ver. Según yo, sí lo salvé. A ver si le doy aquí. Vamos a ver. Más para arriba. Acá no tengo nada. Entonces abrimos otra vez. Pues ya vimos que este no me da nada. Se me da el siguiente. Bueno, algo sucedió. No, ya lo tenía yo grabado. De hecho, pues aquí hice los ejercicios, pero por alguna razón en Minitab no me aparece, me aparece el proyecto que siguiente
lo que es el proyecto, ¿no? Lo que estaba trabajando. Pero bueno. Bueno, aquí tenemos pues la opción de asociación de variables. Le damos clic, le damos adhesión y pues ya nos dan nuestros datos con las corridas, eh, con esta presión cuánto midió, con esta presión cuánto midió 4 muestras y al final un promedio, ¿no? Vamos a ver el ejercicio 2. Como les decía, pues es parecido, nada más que aquí nos manda temperatura y en el otro era presión. O sea, estamos haciendo un diseño de experimento. Primero el imprimidor contra la presión a la que va a ser aplicada y ahora a la temperatura que va a ser aplicada. Dice el ejercicio de adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximice la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Esto es más o menos parecido a lo que hacen, bueno, no sé si han escuchado hablar cuando dicen vamos a pintar el carro y lo vamos a meter al horno. Es lo mismo, la pintura reacciona de acuerdo a las temperaturas. Si es muy frío, probablemente no se adhiera bien al metal, o si es muy tibio, o perdón, muy caliente, se pueda escurrir. Entonces tiene que haber un factor de temperatura ideal para poder aplicar la pintura y que ésta se adhiera completamente al metal, sin efectos de que se quiebre o que se diluya, ¿no? Es más o menos lo que se busca con este tipo de diseños de experimentos. Aquí tenemos igual el imprimidor 1 y 2. La temperatura, pues el 1 se aplica a 15 grados centígrados y el 2 a 30 grados centígrados. Un poquito más caliente, es un poquito más frío. Aquí tenemos los datos de temperatura 15, 30, la adhesión 4.45, 4.71. Estos son datos me imagino que qué tanto queda herido la pintura, la lámina, ¿no? Han de tener algún aparato de medición para medir la adherencia con estos factores. Pues es básicamente lo mismo, es igual a diseñar crear nuestro factor de diseño, ¿sí? Nos vamos a un tipo de diseño que va a ser de dos niveles factoriales o generado por default. Aquí nos dice que el programa ya lo toma por default. Y pues como nosotros nada más estamos usando dos factores, lo que es en primero la temperatura, pues no requerimos de más opciones, ¿no? Igual van a hacer una corrida de 4. Aquí se le pone con 4 y ya tenemos el imprimidor pues es de tipo texto porque vendría siendo la marca, ¿no? Tipo 1, tipo 2 en este caso. Y la temperatura sí es numérica porque es un valor medible. En el diseño de experimento, ya utilizando, una vez que ya creamos el diseño de experimento, ya nos da las opciones de medición. Bueno, aquí ya tenemos ese tipo de ejercicio y vamos a practicar. Nos vamos al DOI, el factorial. Igual nos pide analizar el diseño de factores, la adhesión en este caso. Nos vamos a gráficas, gráfica, igual activamos las dos opciones, normal, InHelp. Lo único que cambia de este ejercicio y el otro pues es la temperatura, el factor temperatura, ¿no? Le damos OK y pues aquí ya nos lanza todas las gráficas que necesitamos analizar. Y como les digo, pues no hay nada mejor que estar físicamente en el problema y ver las valores que nos dan los equipos de medición con respecto a lo que nos dan las gráficas, ¿no? Aquí nos dan el factor A, el imprimidor es de 13.12, este es de 5.0 y ambos factores nos dan un valor de 0.87. Aquí tenemos en esta gráfica igual los puntos de dispersión con respecto a la media. Los residuales, estas son las cantidad de pruebas que se hicieron, ¿no? Aquí está nuestro punto de aquí, símbolo corrida 3, un residual de menos 0.10, aquí la cuarta corrida nos dio un residual de 0.125. Aquí tenemos nuestra gráfica de frecuencia de .10, fue un valor de 5.
y nuestra pendiente, que tanto se acerca a la media, a lo ideal, ¿no? Aquí tenemos nuestra significancia en el A y en el B. Absoluta estandarización de efecto de extensión del 5.0, porcentaje del 50. Aquí tenemos este que es el porcentaje del 79.4, el valor estandarizado absoluto, el efecto. Y luego aquí tenemos este punto que es el A y B, ambos puntos, que tiene un porcentaje de 20.5, es un promedio más o menos. Y aquí tenemos la normalización del estándar de los efectos. Después nos pide que utilicemos igual las tablas. Aquí sí lo podemos usar porque los datos sí son los del ejercicio. Lo que es en el renglón, pues es el imprimador contra la columna, que son las temperaturas, la columna de temperaturas. Después de ahí nos vamos a las categorías de las variables. Sí, categorías variables. A ver, perdón. Ajá, ajá. Ok. Este es. Ajá. Nos vamos. Regularmente este viene desactivado. Aquí en esta renglón ponemos la adhesión. Este viene desactivado. Lo activamos y le damos, o sea, las mediciones, y le damos OK. Damos OK y pues ya nos arrojan los datos de este lado. Es un análisis que el propio programa hace, que dice que el tipo 1 con a 15 grados en 4 muestras la adherencia fue de 4.32, y luego hicieron una corrida de 4 muestras a 30 grados, la adherencia fue de 4.62, y en ambas muestras, o sea, en total de 8 corridas, o sea, esto ya lo suma y aquí nos da un promedio de 4.47, o sea que entre el 15 y el 30, lo que nos movamos ahí, la adherencia va a ser del 4.47. Entonces no estamos tan mal, ¿no? Quiere decir que sí puede haber una adherencia adecuada en estos rangos en el tipo 1. Y en el tipo 2, a 15 grados es 5.0 y a 30 grados es 5.2. Igual en ambas corridas son 4 muestras y nos da un promedio entre las dos, entre el 15 y 30, o sea, corridas entre 15 y 30 grados, nos da un promedio de 5.1, que de igual manera esto ya se toma en cuenta como para decir, vamos a tener si utilizamos el tipo 1 o el tipo 2 en un rango de 15 grados a 30 grados, vamos a tener una máxima, por ejemplo, de 5.1 y una mínima de 4.4, y ahí pueden ajustar los rangos para poder utilizar los dos imprimidores sin ningún problema. Igual aquí, miren, hace una suma de ambos y ya saca un promedio 4.68, 4.9 en muestras de 15, muestras de 30, y como ven, pues al final es un promedio de 4.8. Entonces aquí ya se podría tomar como rangos, ¿no? O sea, entre la mínima de 4.4, máxima de 5.1, y todos van a caer en 4.8 de adherencia utilizando estos grados de temperatura. En el siguiente, bueno, ya viendo o analizando un poquito los problemas anteriores, tratándolos de entender, pues me puse a ver mi trabajo un proyecto para aplicar esta herramienta, ¿no? Mi proyecto pues es de monitoreo de temperaturas en cuarto limpio, y pues vamos a ver de qué trata, ¿no? El planteamiento de problema, el siguiente proyecto está dirigido hacia el control de temperatura ambiente en el área de trabajo, en específico cuarto limpio de producción. En el transcurso del último mes de producción se ha estado dando un fenómeno de deformación de componentes plásticos que se utilizan en la elaboración de los productos médicos finales. Este fenómeno comenzó a ocurrir a raíz de una variación en la temperatura del cuarto limpio, de estar con una temperatura templada a una temperatura alta y en ocasiones muy baja. Este tipo de variaciones afecta de manera directa a las piezas moldeadas en resinas plásticas, haciendo que varíe de manera significativa las dimensiones de las piezas
y por consecuencia no se pueden realizar los ensambles correctos en los productos manufacturados. Este problema lo reporta el Departamento de Calidad en base al muestreo de piezas que se realizan a diferentes horas del día. ¿Cuáles fueron las acciones? Pues para este problema el gerente de operaciones desea saber cuál sería la temperatura óptima para la fabricación y manipulación de las piezas moldeadas sin que éstas sufran algún tipo de alteración en sus dimensiones, ya que para los productos médicos sí es importante las dimensiones de las formas y piezas manufacturadas y subensambles. El departamento de mantenimiento se dio la tarea de monitorear la temperatura durante 2 periodos en una pieza moldeada de un producto, ya que dicha pieza es la que más reportes de deformación tiene en las pruebas de calidad que se realizan de manera aleatoria. Explicación del ensamble afectado. Se toma una cantidad de muestras aleatorias en diferentes temperaturas con el objetivo de definir qué temperatura es la más óptima para elaborar las piezas sin que sufran alguna alteración en sus medidas. Ejemplo gráfico de la pieza a medir. Tenemos esta pieza es de material plástico y esta es de material cerámico. Eh, el diámetro de esta sección de aquí, el diámetro es de 0.30 milímetros y el diámetro exterior de esta pieza es de 0.28, o sea que queda bien ajustada. Aquí ya la tenemos simulando la pieza ensamblada, se tiene que meter dentro del cilindro este. El problema que ha venido ocasionando es de que cuando sube mucho la temperatura, el diámetro se deforma. Este diámetro de aquí se podría decir que se incrementa o se cierra y la pieza ya no entra muy, se quiebra porque no alcanza a entrar. No es mucha la diferencia, entonces los diámetros entran muy ajustados, que así debe de ser porque aquí hay un líquido que pasa a través de él y no debe de salir por las orillas. Entonces prácticamente esta pieza viene perforada por el medio y nada más para darse una idea, un cabello no entra dentro del orificio que está aquí. Eh, por ahí pasa aceite, un aceite no compresible. Entonces el efecto que ha estado sucediendo es ese, de que cuando la temperatura sube, cuando la pieza sale de moldeo a una cierta temperatura, falta que se enfríe, no alcanza a enfriarse porque la temperatura ambiente está muy alta. Entonces aquí se deforma de alguna manera y cuando la tratan de ensamblar pues ya no queda, no se quiebra esta pieza por ser de cerámica. En caso contrario, cuando la temperatura es muy fría, que en cuarto limpio está muy frío, la, la, la pieza, aparte de su proceso de enfriamiento, eh, no se alcanza a tomar la medida exacta y se queda el diámetro se amplía y este queda un poco flojo. Entonces hay escurrimiento hay un escurrimiento a través de las paredes de lo que es el cilindro y lo que es la pieza plástica. Por eso es bien importante que la temperatura siempre sea igual para que las dimensiones sean las mismas. Entonces, pues se toman una cantidad de muestras aleatorias en diferentes temperaturas con el objetivo de definir la temperatura que es la más óptima para elaborar las piezas sin que sufran alguna alteración en sus medidas. Aquí tenemos las temperaturas que tomamos. En este caso, pues yo soy del departamento de mantenimiento y yo me di la tarea de hacer esto. Entonces hice del tipo 1 el tipo 2 con una temperatura de 28 a 24 grados. Más o menos estandarizamos la temperatura. Y estas fueron las medidas de las variaciones de la medida del cilindro, ¿no? En la parte que les comento, en esta sección de aquí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasó? Ok, entonces, pues prácticamente esto vendría siendo el problema en sí, ¿no? Para que lo vean un poquito más gráfico y lo puedan entender. Entonces, pues tomamos las muestras en el tipo 1, las muestras del tipo 1 en una temperatura entre 28 y 24 grados, y luego el tipo 2 entre 24 y 28 grados, nuestras las medidas que nos daban. Aquí tenemos el orifice, que vendría siendo el blanco,
que tiene el nombre, y el cilindro, que vendrá siendo este azulito. Sus medidas estándar son de .297 de milímetro y el cilindro es de .30 milímetros. Hacia abajo nada y hacia arriba pues es .30 milímetros y cuando mucho es .31. Está muy cerradas, es muy pequeñito, entonces sí tiene mucho que ver que que la temperatura nos afecte. Entonces pues igual nos dimos a la tarea de utilizar la nueva herramienta de Minitab, que es el DOI. Aquí yo ya tengo mis datos grabados. Como yo ya tengo el experimento hecho, pues ya no me permite hacer otro, ¿no? Pero igual aquí les pongo las gráficas. Como les decía, es lo mismo, es factorial, crear el diseño. Tomamos el por default lo que nos da el programa. Igual hicimos 4 muestras, tomando como ejemplo los demás ejercicios, los otros ejercicios. Y pues aquí ya pusimos el que es el ensamble de tipo 1 y el ensamble de tipo 2 y a temperaturas diferentes, ¿no? Después de ahí nos fuimos a lo que son las medidas. Entonces ya nos vamos al TOI, nos vamos al factorial y nos vamos a hacer el análisis factorial, como vemos aquí. Entonces nos vamos a lo que es la parte de las gráficas. Bien, es exactamente lo mismo que los otros ejercicios. Es normal, es la medida normal y las 4 gráficas. Le damos OK. Pues aquí ya nos aparecen todas las gráficas que podemos analizar, que esta viene siendo la principal. En el A, en el ensamble de tipo B tenemos un valor de 6.58 y en el ensamble de tipo A tenemos uno de 1.17 y entre ambos tenemos una media de 0.444. Y aquí tenemos nuestras gráficas de barras, nuestra pendiente, nuestros residuales versus el ajuste y versus otros, versus la orden, ¿no? Son el número de muestras. Y pues aquí tenemos nuestros puntos de dispersión, símbolo AB, estándar, efecto de menos 0.4, porcentaje de 50. La misma gráfica. Y aquí tenemos que utilizar la tabla de descripción estática. Nos vamos a tablas. Nos vamos a esta. Aquí tenemos nuestra tabla descriptiva de estática. Nos vamos al ensamble y temperatura. Y luego vamos a la opción de medir. Aquí en la descripción estática, summary for a system variable. Le damos OK, le damos OK. Y pues aquí ya nos arroja un dato, un cálculo que hace el equipo, el programa, el cual nos ayuda a saber, por ejemplo, cuando hicimos el ensamble tipo 1 a 24 grados, pues la medición fue de 0.29 y a 28 grados la medición fue de 0.31. Entre ambos me da un total de 0.30 en las 8 muestras. Cuando hicimos el ensamble de tipo 2 a 24 nos dio 0.28 de milímetro, a 28 grados nos dio 0.30 y en un promedio de 29.8. Entonces la sumatoria total de todo esto es de que si ensamblamos las dos muestras a 24 grados nos da un promedio de 0.28 de diámetro. Estos son datos del cilindro, porque el orifice siempre es igual. Como es cerámico no tiende a cambiar, pero el cilindro sí varía. Entonces, si ensamblamos unos cilindros a 28 grados, el promedio es de 0.31. Y ya en ambos casos nos da un promedio de 0.29 de diámetro en las 16 muestras. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que podemos, la temperatura más óptima para el ensamble
está entre 24 y 28 grados, o sea que podemos tener de 24 25, pero no pasarnos de 28 grados. Podemos hacer la recomendación al gerente de que su sistema de calefacción de la planta pues esté entre 24 y 28, pero con un target de 24, que sería lo ideal, porque no cambia mucho el diámetro, entonces no tendremos mucha afectación en el ensamble. Como pueden ver, pues aquí tenemos las otras gráficas que también nos ayudan a visualizar que en el tipo 2 a 24 grados se acerca bastante a lo al que estamos buscando, y a 28 grados, ¿no? Entonces eh, podemos utilizar esas herramientas para ver. Aquí tenemos en DOE, vamos a ver otra herramienta que nos puede ayudar, el Responsive Optimizer. Vamos a ver en el target, a ver qué nos da, qué nos arroja. Bueno, máximo, a ver, maximizar, minimizar, perdón, maximizar, vamos a maximizar, a ver qué datos nos arroja. Aquí dice, podemos mover esta barra hacia este lado para ver más específicamente los resultados, ¿no? Miren, aquí nos dice que un máximo de punto 31. Si nos vamos a este punto de acá, punto 30. Si se fijan, a 28 grados podemos manejar todavía con exactitud el diámetro de punto 30 milímetros con esta pequeña variación hacia arriba. Entonces eso quiere decir que no nos afectaría mucho manejar la temperatura a 28 grados. Como pueden ver, aquí dice lower punto 28, el target de 32. Ya con esta, aquí yo ya me doy cuenta, ¿no? Ajustar la temperatura a ciertos grados para que no me esté afectando mi diámetro interno de lo que es el cylinder, como lo pueden ver aquí. Como aquí está la sección de aquí. Entonces con estos datos nosotros ya pudimos de alguna manera pues convencer al gerente y darle un promedio de temperatura para la manufactura de este producto y que no nos esté impactando. Pues nuestras conclusiones fueron al final que en conclusión podemos decir que las piezas que se fabrican son afectadas directamente por la temperatura, por la variación de temperatura ambiente. Esto nos dice que la temperatura más óptima para la fabricación de piezas moldeadas es en promedio de 24 grados centígrados con máximo de 25 grados ambiente. El motivo real del fenómeno que se da en la variación de las dimensiones es porque el sistema de enfriamiento al momento que las piezas salen de la máquina de moldeo no es lo suficientemente rápido para evitar que las piezas sean afectadas directamente por la temperatura ambiente en un periodo muy corto de tiempo después de que salen del molde de la máquina de obstrucción. Nos indica que debemos atacar desde el enfriamiento efectivo de la máquina que moldea la pieza y pues mantener un control automático en el sistema de aire acondicionado o de calefacción, perdón, del área de producción. Esto para minimizar el nivel de alto de scrap. Esas serían nuestras recomendaciones para la gerencia. Revisar el sistema de enfriamiento de la máquina, que sea más efectivo para que no le cause deformación en las piezas, y que la temperatura ambiente una vez que salen de la máquina pues conserven esas dimensiones, porque cuando salen calientes y las colocan en las cajas y la temperatura ambiente está muy caliente, pues el nivel de enfriamiento, el periodo de enfriamiento de la pieza es más largo, y en ese momento es cuando suceden las deformaciones. Entonces estamos hablando de que si la pieza sale fría desde un principio con un buen sistema de enfriamiento, pues la temperatura ambiente ya no le estaría afectando directamente, porque ya adoptaría su forma su forma la cual fue diseñada, ¿no? Y pues esto es todo por mi parte. Espero pues en algo les pueda servir. Eh,
Como digo, pues no soy un experto, pero pues tratamos de encontrarle el sentido a este tipo de herramientas, ¿no? Muchas gracias.